la iglesia Dios Incorporada en Barrio Celada, yo soñé que yo estaba entrando en esa visión y todo el mundo en ambas lados de las bancas estaban de pie y todos comenzaban a alabar y a glorificar, comenzaban a dar gloria a Dios, todo unánime, con los ojos trancados, las manos levantadas, y yo me sorprendí en la visión, porque yo he estado en cultos gloriosos y sí he visto lo que es la manifestación y el poder de Dios. Pero lo que me llamó la atención es que era absolutamente todo el mundo que estaba de pie, los ojos trancados, y todos estaban bajo una gloria poderosa. Aún en esa visión yo sentía esa gloria poderosa, esa gloria yo la sentía. Y comencé a entrar en el templo mientras quedaba atónito mirando a la gente, a los hermanos, cómo se gozaban y como aquel poder de Dios se movía, hablaban en lengua, movían sus cabezas, aquello era algo tremendo, solamente alababan y alababan, no había música, no había nada. Aquí en la parte del frente, donde está ubicado lo que es el altar, había un grupo de hermanos que estaban cogidos de mano haciendo una cadena, era el ministerio, el comité de oración de esa iglesia, que era encabezado por unas 13, 14 personas más o menos. Todos estaban vestidos con su cilicio, pero yo recuerdo que cuando entro oigo la voz de Dios que me dice: pasa al centro, indicándome del grupo de los hermanos. Y mientras yo caminaba por el pasillo para pasar al centro donde Dios me indicaba, la gloria era tan fuerte y yo me detenía a ver los hermanos, y aquella voz insistía constantemente y me decía: pasa al frente, entra al círculo. Una voz poderosa, fuerte, de autoridad que me hablaba. Y yo recuerdo que seguí caminando y entré dentro del grupo que estaba los hermanos, ¿verdad? Esa cadena, como decimos nosotros, esa cadena de oración. Yo entré al centro y recuerdo que cuando entro al centro me voy para atrás. Sigo escuchando a los hermanos que están en la gloria, que están gritando, pero cuando yo caigo para atrás, de pronto comienzo a bajar por un abismo oscuro, y comencé a bajar y a bajar y a bajar, y lo más que me sorprende es que yo sentía que yo estaba bajando en una velocidad que yo no les puedo explicar, era algo totalmente espiritual. Y mientras yo bajaba, comencé a sentir mi cuerpo como cogía fuego. De momento comencé a percibir por mi sentido que había un fuerte mal olor como a podrido, y yo comenzaba a descender y a descender. Y yo recuerdo que algo que me llama la atención, como un pasaje que hay bíblico de el rico y de Lázaro, yo estaba como Lázaro en ese momento. Recuerdo que de mi boca solamente salía la palabra agua. Yo decía agua, agua, y yo sentía una sed como nunca en esta tierra. En los 45 años que tengo, nunca yo había sentido una sed como la que yo sentía. De pronto una mano gigante me cogió en el fondo y me volvió otra vez para arriba. Cuando entonces despierto de aquella experiencia, todavía estoy dentro del círculo, y la hermana que dirigía, que presidía aquel grupo, comenzó a decirme: dinos lo que viste, cuando de pronto brinco en la cama. Y a su nombre, ¡gloria! Sudado, y el corazón a las millas, como si me hubieran estado corriendo para matarme. Y la experiencia vive en mi interior. Estaba temblando, lleno de horror y de miedo. Lo único que yo podía decir era: yo estaba en el infierno. Nunca se me olvida esa experiencia. Me tiro a orar, estoy de rodillas, viene la paz de Dios sobre mi vida, el Espíritu Santo comienza a tomar el dominio, el control, y comenzó aquella voz dulce a susurrarme al oído y me dijo: te dije que prediques y te enseñes mi palabra. Me dice: y te di esta experiencia para que le hables a que crean en mi palabra, porque hay mucha gente que no cree en mi palabra, y hay gente que tan siquiera se lee la Biblia, no cree en ella, no se instruye en el conocimiento de Dios. Predícales, enséñales de que crean en mi palabra. Segundo, me dijo: habla de mi venida, que está muy cerca, y ya muchos la ignoran, la tienen por tardanza, ya ni me están esperando. Yo quiero que usted sepa que Cristo viene. Y voy a hablar de las señales. Yo estoy en testimonio de ahora,
Pero yo hablo de unas señales. ¿Y qué es lo que se requiere para entrar al reino de los cielos? Y que hay unas señales que nosotros, todos nosotros, las estamos viendo y escuchando con nuestros propios ojos. Y por tercero me dije, y tenía esta experiencia para que también le hable del infierno, porque ellos no creen que este lugar es real. Pero yo quiero que sepas que Mateo capítulo 25, versículo 41, la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Estaremos predicando bajo el tema las señales del tiempo del fin. Ubíquese en su Biblia. Mateo 24, versículo 3, prometo que voy a ser corto. Dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí estamos nosotros ahora mismo. Estamos en el principio de dolores. No estamos viendo la guerra. No estamos viendo cómo se ha levantado Rusia, cómo se ha levantado China. Mira cómo estamos nosotros aquí, que estamos en los Estados Unidos. Mira que a mí unos años atrás, como 2 años aproximadamente, Dios me dio un sueño. Dios me da muchas cosas en sueños. Yo veía que yo estaba aquí en los Estados Unidos corriendo y todo estaba oscuro. Y yo corría asustado corriendo. Y sentí que de pronto algo impactó la tierra. Y seguía corriendo. Y cuando miro mi cabeza, que miro, esto no es para meterle miedo a nadie. Aprenda que lo que Dios muestra para que usted se aperciba. Porque nosotros no tenemos miedo. Yo sé para dónde yo voy. Dale la mano que está ahí. ¿Tú sabes para dónde tú vas? Yo veía cohetes que entraban aquí a los Estados Unidos. Y la Biblia habla de los Estados Unidos, habla de Rusia, habla de China y habla de lo que es la nación europea. Lea la Biblia. Usted lo verá ahí. Yo recuerdo que Ginito Rodríguez López, recuerdo que Guille Ávila, todos hablaban de que Cristo viene y es una realidad. Y hablaban de unas señales del fin. Pero nosotros hoy la estamos palpando, la estamos viendo con nuestros ojos. Daniel dice bien claro que la ciencia iba a aumentar y que muchos correrán de allá para acá. La expresión muchos correrán de allá para acá es el afán en el que se vive. El entretenimiento que hay, la gente metido en los teléfonos, la internet, todo esto es parte de lo que el anticristo tiene preparado. Yo quiero que usted sepa que parte de esas señales, cuando Daniel dice que la ciencia va a aumentar, quiero que sepa y ya se está preparando. Nosotros todos lo sabemos. La inteligencia artificial es parte de lo que viene para la tierra para destruirla. En otras palabras, aquí no hay quien escape del anticristo. Aquí el que se queda aquí en la tierra no la va a pasar bien. Y con lo primero que nos están monitoreando son con los mismos celulares con los que nosotros andamos. Y a su nombre. Yo vi una revelación que me decía, hablando del celular, todos tenemos uno y lo necesitamos. A ver que lo tenga. No podemos vivir. El que no tiene un celular y el que no tiene un carro. El Señor me ministraba y me decía, ese es el ojo que todo lo ve. Naustakumakua. Usted ve todo ahí, en China, Francia, aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La depravación. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gente insultándose. A una gente que cogen un canal para hablar de Dios, lo que están haciendo es peleando entre unos y otros, criticándose unos a otros. Santo. Y estamos en principio de dolores. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Estamos viendo los terremotos. Mira cómo está Turquía. Para Puerto Rico hay un aviso que de un momento dado a otro la tierra va a temblar. Mira cómo está la escasez de hambre. Mira cómo hay lugares donde no hay nada de comer, donde no hay luz. Lo que pasa es que estamos aquí tranquilos. Y mientras a uno no le falta nada, pues tú no lo estás sintiendo. Pero ¿cómo está esa gente en Turquía ahora mismo?
Mira las lluvias que cayeron sobre Brasil de forma sobrenatural. Ayer estaba leyendo yo, que me gusta instruirme en la lectura. En China cayeron un montón de gusanos del cielo y cayeron sobre los carros. Búsquelo ahí después. Yo lo veía y yo decía, Dios mío, parecían como lapas de esas que aquí, yo soy de Puerto Rico. Esas lapas que se le pegan a las sanguijuelas. Después cuando usted sale a buscar en Google, va a poner, caen gusanos del cielo en China, para que usted lo vea. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos van a haber señales. Pero que yo quiero decirle, todas estas cosas no son para la iglesia. Nosotros somos participantes de lo que es ese dolor, de lo que es este tiempo último. Pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia está esperando un Cristo poderoso que nos viene a buscar, aleluya. Pero si yo le digo a usted una cosa, a la iglesia le es dada lo que es se nos dio a nosotros la responsabilidad de predicar este mensaje profético, porque yo quiero que usted sepa que estamos en Mateo, y lo que son los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, esos evangelios están hablando de estas cosas del tiempo del fin, pero para la iglesia está escrito el evangelio de Juan. Busca a ver si el evangelio de Juan aparece. El evangelio de Juan lo que habla del poder del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, y hay garantía de vida. Dice que es el único que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Ese es el Paracleto. La palabra Paracleto en el griego está hablando de un abogado. Está hablando de alguien que todo tiempo va a estar contigo defendiéndote. Que todo tiempo va a estar contigo velando de tu alma, de tu mente. Dice que estará todos los días de nuestra vida hasta el fin. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia que nos llame, tenemos un sello en la frente que dice que le pertenecemos a Dios. En ese día este cuerpo va a ser transfigurado. En ese día vamos a encontrarnos con Cristo. El apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Su nombre? ¡Gloria! Aproveche esa oportunidad. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Servirle a Cristo no es venir a la iglesia, cantar coro, escuchar la palabra, eso es bueno, eso es lo fundamental. Pero servirle a Cristo es que el Espíritu Santo habita en usted. ¿Sabía usted que usted es la iglesia? ¿Sabía usted que usted es el templo viviente? ¿Ah? Por eso es que hay que orar en las casas. Por eso hay que leer la palabra en las casas. Aquí hay gente que no ora en su casa. Aquí hay gente que no lee la palabra en su casa. Quiero que sepa que la iglesia es usted, que el Espíritu Santo donde vive dentro de usted, para que usted participe del poder de Dios, de lo que son los dones espirituales, para que usted pueda ver la manifestación de Dios en su casa. Usted tiene que anhelarlo y buscarlo en su intimidad. El primer templo es su casa. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Alábalo ahí. Santo. Verso 9. Aquí entra el proceso. Nosotros estamos para alertar a aquel que escucha esta palabra y no la quiere recibir. Pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia se ve en el rapto, pero primero vamos a ver unos eventos y primero la iglesia va a padecer un poco. Ese es el principio de dolores, pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mira lo que dice el 9, entonces se entregarán a tribulación. Ahí está. Los primeros 3 años y medio. Y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Y a unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. No hay nadie que parta de esta tierra y llegue delante de Dios sin que se le haya hablado la palabra. ¿Sabía usted que usted está sentado ahí, está escuchando la palabra de Dios? Y aún lo que usted piensa, lo que se está hablando, todo lo que está pasando, hay ángeles que lo están escribiendo.
Ahora mismo ustedes lo están grabando. Como así mismo también nos están grabando y escribiendo los ángeles cuando salimos y hablamos allá afuera con la gente. Cuando llegamos a nuestras casas. Por eso el evangelio es una vivencia. No una religión de que venimos aquí de una forma y afuera somos de otros. Porque vuelvo y repito, nosotros somos el templo viviente de Dios. Donde el Espíritu Santo de Dios habita. Donde el Espíritu Santo de Dios se mueve con poder. Y hay ángeles que están escribiendo todo. Porque en aquel día, cuando seamos llamados ante su presencia, le adelanto algo rapidito, está el tribunal de Cristo. Donde la iglesia que se salvó va a presentarse delante de Cristo. Y la palabra aquí, tribunal, habla de lo que es beca. Beca es lo que se utiliza después de las carreras, de lo que son los deportes y todas estas cosas, que van poniendo como unas escaleritas, el primero, el segundo, el tercero. Lo que está dando es esa idea de que el hombre, la mujer de Dios, la iglesia va a ser llamada para ser recompensada conforme a lo que hizo. Pero el juicio de Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, que dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual hubieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La muerte entregó los muertos que habían en ellos, el mal entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero está hablando del muerto, del que se perdió. ¿Y cuáles son esos libros de los que habla la Biblia? Eso está en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Si usted quiere leerlo después. Esos libros que se abren, se escribe qué usted hizo con ese cuerpo, qué usted hizo con su familia, con los dones, con lo que Dios le entregó. Aquí nadie es dueño de nada. Aquí todo el mundo cuando se muere se va solo en la tumba. La ropa que uno tiene es presta, pero eso se lo bajan como los gusanos con el cuerpo. ¡Aleluya! Por eso Dios es insistente de salvar nuestras almas. Nos habla por todas partes. Job capítulo 33, del 12 en adelante, dice que Dios le habla al hombre 2 y 3 veces de diferentes formas. Dice que le habla por sueños. Dice que le habla al oído del hombre para apartarlo de su soberbia. Dice que usa a los hombres para comunicarle un mensaje. Y más terrible aún, dice la Biblia que muchas veces tiene que usar la enfermedad. Está ahí, para el que escribe. Job 33, del 12 al 30 por ahí. Dice que aún la enfermedad. Y Dios no es un Dios malo. Lo que pasa es que lamentablemente el hombre se acerca y se acuerda de Dios en el día malo. El hombre se acuerda de Dios cuando está en el dolor. El hombre se acuerda de Dios cuando la muerte ya está cerca de él. A mí me pasó muchísimas veces. Una ocasión me tenían así alumbrado con un montón de almas. Y mi alma temblando, apartado con el conocimiento de Dios. Yo moría en ese momento, me llevaba el mismo infierno. Y yo comencé a clamar y yo decía, Dios mío, líbrame de esta. Y ya Dios me había advertido por medio de unos predicadores. Ya Dios me había alertado porque es que no va a haber nadie que salga de esta tierra y se justifique delante de Dios. Yo no sabía nada, Señor. A mí no me dijeron. Y a su nombre. ¡Gloria! Por eso es que tenemos que reflexionar. Dios no quiere el mal del hombre. Dice la Biblia que el Señor no quiere que las almas mueran, se pierdan. Pero ciertamente el alma que pecare, dice que esa morirá. Por eso necesitamos a Jesucristo. Porque Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario nos limpia del pecado. Y no tan solamente eso, hay una promesa de que envía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único que pone la garantía sobre ti. Lo que la Biblia le llama la arra del Espíritu. Para cuando el Señor llame a su pueblo podamos ser arrebatados juntamente con Él. Porque realmente no hay muerte. Yo te voy a explicar algo. La muerte física es la separación del alma y del espíritu.
Mientras esté en vida y el hombre está en pecado, la Biblia le llama que está muerto. Dice, pero ¿cómo va a ser que está muerto si se está moviendo? No, está hablando de muerte espiritual. El que está en pecado tiene muerte espiritual. Y si le sorprende la muerte y saca el alma de ese cuerpo, va al lugar que escogió en vida. Pero el hombre es eterno. Sea para vida eterna o para perdición. ¿Sabe que en otras palabras que hay que buscarle sí o sí? Alabe. Aproveche la bendición ahora. ¿Sabía usted que estar ahora en la casa de Dios es un grande privilegio?